Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Nos encuentran también en nuestra página web resumenlatinoamericano.org, donde pueden ver el programa de televisión que hacemos semanalmente y también escuchar el programa radial vinculado específicamente a Medio Oriente. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Ya estamos a pocos días, una semana, de lo que va a ser la segunda vuelta de las elecciones, el balotaje, que va a enfrentar, por un lado, al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, actual ministro de Economía, yo diría que actual presidente, porque nadie sabe ni se acuerda ya de Alberto Fernández, y menos de Cristina Fernández, que es la vicepresidenta, y que han hecho mutis por el foro en un momento delicadísimo y gravísimo de la Argentina, con una inflación ya del 180% anual, con remarcación de precios permanente. Bueno, ese es el candidato del campo, y lo digo con muchas comillas, del campo popular, Sergio Massa, el hombre de la embajada norteamericana, el hombre de Israel. Los otros días estuvo en una entrevista en el canal televisivo del diario derechista La Nación, y dijo textualmente: fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamás, fui el primero en ir al acto de la DAIA, la delegación argentina israelita de Argentina, que es el búnker del sionismo. Fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad cuando todavía no había aparecido el tema. Yo fui el único que planteé poner desde el 10 de diciembre a Hamás como organización terrorista. Bueno, este es el candidato popular. Fíjense cómo se arrodilla ante Israel, que es arrodillarse ante Estados Unidos. Es el hombre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es el hombre que, como ministro de Economía, ha generado toda una componenda con las corporaciones. Qué difícil es pensar que este es el candidato popular, ¿verdad? Qué difícil. Bueno, por el otro lado está Drácula y todos los monstruos, que es el otro candidato, Javier Milei, que representa, ahora la palabra que se usa, acá siempre usamos las palabras norteamericanas o inglesas para definir cosas, ahora dicen el outsider. En realidad es un recién llegado, un tipo que se complace permanentemente de decir barbaridades. Está la ultraderecha de la ultraderecha, es un fascista, va acompañado en la candidatura con Victoria Villarruel, que es una mujer vinculada a los militares, reivindicadora de la derecha militar, de la derecha de la dictadura, reivindicadora de los crímenes de la dictadura sin ningún tipo de problema, lo dice en los debates, en cada uno de los canales que por supuesto le abre el micrófono para que diga una barbaridad tras otra junto con Milei. En este marco es muy difícil imaginarse una elección donde alguien elige algo. En este marco lo único que se puede hacer es, y lo que aparentemente han tomado la decisión mucha gente progresista y sobre todo incluso partidos de izquierda, trotskista, todo lo que está a la izquierda, de votar por Massa en algunos casos, votar por Massa para frenar a Milei. Es medio raro decirlo así, porque votar a nombre de la Embajada Norteamericana y de Israel para frenar a otro de la Embajada Norteamericana y de Israel es raro. Pero desde el punto de vista nuestro creemos
que sí, que el enemigo principal, siempre hay un enemigo principal, el enemigo principal es Milei. Algunos compañeros se van a abstener, porque ya no creen más en este tipo de democracia burguesa que nos presenta este cuadro, y otros votarán a Massa con la nariz tapada, con los ojos tapados, con las orejas cerradas. O sea, es un panorama lamentable, pero lo tenemos que describir así. El otro día un compañero decía, vamos a ir a votar arrastrando los pies. Yo diría que vamos a ir a votar, los que vayan a votar, arrastrando el alma más que los pies. Miren una cosa, el tema Palestina está realmente en la cima de todo lo noticioso. Argentina ha tomado una posición no blanda, blanduzca con respecto al tema, pero en realidad está apoyando a Israel. El gobierno argentino está apoyando a Israel. En todas las declaraciones lo primero que dicen los terroristas de Hamás, Este gobierno que dijo representar en algún momento algunos de los personajes que están en este gobierno, entre ellos Cristina Kirchner, representar a la generación del 70. Bueno, compañeros y compañeras, la generación del 70 era como Hamás, éramos todos terroristas, para este criterio que se usa para medir a la resistencia palestina. Porque no es Hamás, es toda la resistencia palestina a la que se caracteriza de terrorista. Pero eso es lo que marca la Embajada de Israel. Bueno, los otros días hubo una comparencia en la Cámara de Diputados para discutir el tema de lo de Palestina. Y realmente fue bochornoso ver cómo se peleaban cada uno de los diputados para hacer cantar loas a Israel. Y cuando digo cada uno, digo los de la Unión por la Patria, digamos, los nacionales y populares. Solo el FITU, el Frente de Izquierda, después de discutirlo al tema, se retiró, porque le daba asco, y cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Entonces, sobre las 10.000 personas asesinadas, sobre los niños muertos, sobre los millones de desplazados, no dijeron una palabra. O sea, todo fue cantarle loas a Israel. Y sacaron una declaración que es vergonzosa. Estos son los diputados unidos, los de Milei, los de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, de Macri, y los de Sergio Massa y el peronismo, unidos en una declaración vergonzosa. Y lo digo con dolor, porque el peronismo en otro momento representaba precisamente la solidaridad con Palestina, cuando toda la derecha era prosionista. Hoy, evidentemente, tratar de llegar al gobierno, hacer componendas con los yanquis, hacer componendas con cada una de las corporaciones que nos están saqueando. Fíjense que esta semana se hizo una nueva manifestación pro-palestina y antisionismo frente a la Cancillería, y ahí se les fue a reclamar que rompan relaciones, como ha hecho países dignos como Bolivia, Honduras, hasta Chile de Boric, está en el tema. Bueno, Argentina siempre para atrás, siempre del lado equivocado de la historia. En esta manifestación frente a Cancillería estuvimos nosotros y reporteamos a una compañera de la Solidaridad, Graciela Dragoevich, que nos dijo lo siguiente. Y acá estamos reclamando frente a la Cancillería Argentina, porque no hay más grieta. Los dos candidatos se pusieron de acuerdo y dijeron que iban a declarar contra Hamás, que es el pueblo palestino, lo iban a declarar terrorista. Entonces, bueno, todos los que estamos acá seremos también terroristas. No es la primera vez que nos tratan de terroristas. La dictadura militar nos trató de terroristas también. ¿Cómo agarran los viejos hábitos, no es cierto? Acá no hay una guerra, hay una masacre de los judíos sionistas contra el pueblo palestino. No importa que el pueblo palestino se llame Hamas, pueblo palestino o nada. Importa que es el pueblo palestino el que está peleando, no ahora, no hace 30 días, hace 75 años. Ayer fuimos a la embajada palestina. En los pasillos tienen fotos
antiguas y modernas y actuales. Lo único que se ve es dolor, opresión, esclavitud, miseria. 75 años así. Mucho han aguantado. El pueblo palestino es absolutamente... Ahora ha despertado de esta manera y ojalá que triunfe. No tienen nada que hacer ocupando ese territorio. Son la maldad del mundo, son las peores empresas, las más asesinas. La peor gente del mundo, estos sionistas judíos. Hasta su propia gente los está dejando de lado. Estos judíos ortodoxos han hecho marchas multitudinarias en contra del Estado sionista. Netanyahu es tan asesino como Hitler. Hay que luchar contra ellos, no solo en Palestina, no solo en Europa, hay que luchar contra ellos acá, porque nos van a llevar a la época más negra que hemos vivido en la Argentina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Y ahora vamos a hablar del agua, de su defensa, porque tanto en Mendoza como en Mar del Plata se van a realizar actos en defensa del agua. En Mar del Plata es la cumbre latinoamericana el 10 y el 11 de noviembre, y que se van a tratar todos los temas que tienen que ver con la defensa de lo más importante que tenemos, el aire y el agua para vivir. Vamos a escuchar un testimonio que nos llega desde Mendoza para hablar precisamente de lo que es la empresa Mekorot, la empresa nacional de agua del Estado sionista de Israel, que ya está con un acuerdo firmado en la Argentina en 10 provincias y que se está tratando desde la solidaridad, desde la militancia, de parar este acuerdo. Vamos a escuchar a Polo Martínez Agüero y Sergio Onofre y ver qué nos dicen sobre esta temática. Estamos muy preocupados por toda la situación que estamos viviendo a partir del agua. Lo sabemos en Mendoza, la ley 7722, hay toda la historia, las grandes movilizaciones que logramos todavía mantener intacta la 7722 y pensamos seguir así. No obstante, tenemos por delante convenios de varias provincias con la empresa Mekorot. Es una gran compañía que en realidad es internacional y que pretende extenderse en el país, ya lo está haciendo y de hecho con logros, y en América Latina y en general sabemos que en el mundo también tiene sus tentáculos. Nos preocupa muchísimo algo de lo que vamos a hablar el sábado 11 acá en la casita colectiva, acá en San José, en Guaymallén, sobre Mekorot y la guerra del agua. Decimos la guerra del agua porque Israel está en una guerra contra el pueblo palestino. Lo que nuestros
hermanos palestinos, hermanos en la comunidad humana, sostienen que no es una guerra, sino que es una ocupación a la cual el pueblo palestino resiste y que tiene una larga historia desde fin de la Primera Guerra Mundial, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el protectorado británico de la Palestina cede a través de las Naciones Unidas ese territorio, que en realidad ese territorio era un 55% para Israel, con una población del 30%, y un 45% para Palestina, con una población del 65%. No obstante, a través de las distintas guerras, las más conocidas es la guerra de 1956, luego la guerra de los 6 días contra lo que se llamó la República Árabe Unida, y que las gana Israel, con lo cual, con esa metodología beligerante, va extendiéndose de tal manera que ocupan el 80% de ese territorio y le queda el 20% al pueblo palestino. La guerra del agua justamente es el elemento central para asfixiar y cercar al pueblo palestino en una franja ínfima, la franja de Gaza, que tiene 12 kilómetros de ancho, un poco más hacia el sur, creo que es 16 kilómetros, al Mediterráneo 60 kilómetros, y ahí viven, que son 400 kilómetros cuadrados, y la ciudad de Gaza tiene 45 kilómetros cuadrados, 2.200.000, entre 2.200.000 y 2.400.000 habitantes. La Cisjordania también, donde está buena parte del pueblo palestino, pero con colonos israelíes. Hay 3 millones de palestinos aproximadamente y 500.000 colonos que, sustentados por Israel con el gran soporte de Estados Unidos, explotan totalmente esa situación, y nuestro pueblo palestino, digo nuestro porque nos sentimos parte, como acá con nuestros pueblos originarios, ellos son el pueblo originario, el pueblo cananita, que con esa visión occidentalista, blanca, expansionista, elitista, son el pueblo elegido. Por eso ocuparon esa tierra. Eso en la historia. Pero bien, hoy estamos en lo concreto con Mekorot encima, gran instrumento de la expansión con el agua, nada menos. ¿Cuánto podemos vivir sin agua? 48 horas. Y ya estamos descompensados. Bueno, justamente, es la guerra que ellos quieren desarrollar para ahogar sin agua a nuestros pueblos. Cuando empieza a instalarse en Mekorot en el 2011, empiezan a tratar de instalarse en provincia de Buenos Aires. Luego, por algunos debates que surgen a partir de ahí, y unas movilizaciones que hubo, terminan retirándose, pero no se retiran en realidad. Van a volver hace unos años, pero de otra manera. Buscan hacer pactos, tratados para instalarse, y en esos pactos tratan de ir avanzando en distintas provincias. Hoy ya son 10 provincias que de alguna manera han firmado acuerdos marco para desarrollar sus políticas. No fueron todos a la vez, fueron de a una, y con la anuencia de gobiernos provinciales, como los radicales que tenemos nosotros acá en Mendoza, como con gobiernos nacionales. Entonces han buscado todas las prácticas posibles, todos los lugares, todos los vericuetos para meterse. Y ahí están ellos. Me parece que es una gran preocupación, porque lo que estamos haciendo en esta etapa es difundir quién es Mekorot. Nadie sabe qué es Mekorot. Y nadie sabe qué objetivo tiene. Entonces esta es la posibilidad que le agradezco al canal,
para seguir difundiendo sus políticas. Y sus políticas tienen que ver con ¿qué? Primero, van a hacer un estudio del agua, acá en Mendoza. Bien, ¿está ahí? Bien, no se estudian, no son los primeros que nos estudian, ya desde Darwin siempre nos vinieron estudiando. Pero aparte de eso, van a ver qué posibilidades tenemos de desarrollo con el agua. Aparte de eso, van a estudiar las distintas leyes que tenemos en cada territorio. Entonces, en base a las legislaciones, van a discutir qué hacen con el agua y van a proponer. El tema es hacer un Estado Mayor del agua, donde ellos definan un lugar que defina el agua por provincia. Lo cual eso lleva a algo bastante grave. Por ejemplo, acá tenemos lugares desde el CONICET que estudian el agua, tenemos instituciones como irrigación, hidráulica, muchísimas instituciones que trabajan de hace muchos años sobre el agua. Aparte, la ley de agua es de 1884, es de avanzada a nivel mundial. Y ellos nos dicen, los vamos a estudiar para modificarla. ¿Con qué cara nos dicen eso? Es más, ellos plantean que van a hacer contratos con profesionales del agua local. O sea, un profesional del agua, ¿dónde está trabajando? En alguna de las instituciones que hay en Mendoza. Entonces ellos plantean cambiar el enfoque. Entonces a nosotros nos preocupa porque todo eso también lleva a otro cambio muy importante, que es el siguiente. La ley de agua de 1884 plantea el agua por necesidades. O sea, estaba hecha para los viñateros, pero plantea como necesidad primero el uso poblacional para la vitivinicultura, después la agricultura, después la minería, y la última era la minería. Entonces ellos lo que pueden hacer es plantear un cambio en las prioridades, y eso va a afectar a toda la provincia. Es parte de lo que nosotros vemos que se viene. Aparte, van a modificar un sentido del agua que no es menor, que creo que es el objetivo mayor que tiene esta empresa capitalista, ¿no? Que es que el agua deja de ser algo como una necesidad, sino que se va a empezar a cobrar según los usos que cada uno haga de la misma. Entonces, desde alguien que use el agua común de obras sanitarias, el que use el agua para riego, el que la use para sembrar, para una bodega, para todo se utiliza el agua. Algo que de alguna manera está menospreciado. Nadie te dice, sin agua no podemos hacer nada. Entonces ellos la van a utilizar, van a modificar el formato político y gestión del agua, y cuando querramos acordar, no vamos a tener la posibilidad de tener agua. Y eso va a pasar como también otra cosa que hace Mekorot en Israel. La gente de Israel tiene la posibilidad de tener un acceso mayor al agua que los palestinos. Y por eso tiene denuncias en las Naciones Unidas como el apartheid del agua. Así como en África, en Sudáfrica, hacían un apartheid racial, acá no hace falta que sea racial, con que lo hagan en cada comunidad. Listo. Y a eso van. Y acá lo van a hacer también. Claro, acá va a ser social, beneficiando a algunos sí y a otros no, porque ellos regulan quién sí y quién no. Esa es la pretensión que tienen. Por eso no le alcanza con Mendoza. Quisieron avanzar y están ya negociando en 10 provincias. Y también están negociando en otros países de Latinoamérica. Entonces lo que nos preocupa es que se va extendiendo como un virus maligno que va a traer enfermedades, porque la gente sin agua se muere, y donde también nosotros vemos que van a ver el agua como un recurso natural, o sea, el agua como un don financiero, no como un bien común que necesitas y no te morís. Entonces, es parte de la lucha que queremos dar. Escuchamos al trovador, al cantante de Chile,
de la protesta social en Chile, de la revuelta, Ángelo Escobar, en defensa del agua. El agua no se vende, caramba, no. El agua se defiende, caramba. El agua no se vende, caramba. El agua es un milagro, caramba. Ingeniosos aseveran que la luz, que la energía, como si uno no supiera que es la megaminería la que chupa noche y día la riqueza en nuestra tierra, y que una firma extranjera compra la soberanía, importando porquerías y pagando con miseria. Y para más rematarla, pretenden los sinvergüenzas privatizar la semilla. Serán faltos de conciencia, postmodernos que ni piensan, que no saben escuchar, pues la energía nuclear se les metió entre las cejas como si no tiritaran los suelos de este lugar. El agua no se vende, caramba, sin mover la batea. Por buena siempre hay menos, votos hemos de dar la pelea. El agua no se toca, carajo, que llenamos las calles. Pureza para viejos y niños, ciudades, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente enferma, de Arica hasta Magallanes, de Siria hasta la Anaquena. No quedan dudas que quepan para encontrar solución, lucha y organización, amor contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es la imaginación. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a Venezuela, porque esta semana se realizó un gran acto y una gran movilización popular en defensa de del territorio venezolano, más precisamente de lo que se ha dado en llamar la Guayana Esequiba, que es un conflicto que viene manteniendo Venezuela con el gobierno de Guayana, que está obviamente monitoreado por Estados Unidos y sobre todo por la empresa petrolífera Exxon, que está instalada en Guayana, y Venezuela viene reclamando desde hace muchísimo tiempo una parte del territorio que Guayana quiere virlarle. Nicolás Maduro, en los actos que hubo esta semana, caracterizó la historia y dijo: nuestra historia es que la independencia no nos la concedió nadie, nuestra independencia la conquistamos a sangre, sudor, fuego, lágrimas y sacrificio. Y hizo un raconto de cómo se llegó a esta reivindicación de la Guayana Esequiba. Indicó la existencia de un primer periodo histórico que coincide con el colonial y de la independencia y se extiende desde 1492 hasta 1840, en el que conforma el territorio de Venezuela. El segundo periodo, denominado de agresión imperial, despojo y fraude del laudo arbitral,
se inició en 1840 y concluyó en 1899, cuando los ingleses intentaron apoderarse de Venezuela por la región oriental. Maduro precisó también que entre 1900 y 1966, o sea, 66 años, la nación vivió un periodo de diplomacia imperial en el que, tras el fraude y el Acuerdo de Ginebra, pasó de un periodo de extrema debilidad e invasiones militares a una etapa de despertar, denuncias y logros. Desde 1966 hasta el 2015 tiene lugar el periodo de asunción del Acuerdo de Ginebra, etapa en la que surge el Estado de la República Cooperativa de Guyana y Venezuela defiende sus derechos históricos. Sin embargo, entre el 2015 y la actualidad, la existencia de violaciones del Acuerdo de Ginebra fueron algo muy natural, y la postura de odio contra Venezuela que han llevado ese país a pactar con la ExxonMobil y el Comando Sur. En este sentido, denunció la presencia en Nicolás Maduro de una campaña para enfrentar un conflicto en escalada con el propósito de desestabilizar a Venezuela, al Caribe y a toda la región latinoamericana. Obviamente allí está la mano de Estados Unidos, que trata siempre, buscando cualquier tipo de resquicio, de generar desestabilización en Venezuela. Hay un proceso electoral en marcha. Sin embargo, Estados Unidos, que trata de robarle el petróleo a Venezuela, aprovecha este conflicto, que vuelvo a decir, está incentivado con Guyana, para no solo robar petróleo, sino también robar una parte del territorio. También el presidente venezolano indicó que el periodo del referéndum consultivo constituye una nueva etapa que inicia en la actualidad hacia adelante, por lo que instó a los venezolanos a incorporarse al debate dialéctico y de esta manera señalar los rumbos de la recuperación de nuestros derechos históricos y el futuro de la Guyana Esequiba. También afirmó que la actual campaña Venezuela Toda es un buen momento para promover iniciativas pedagógicas encaminadas a la comprensión de la controversia sobre el Esequibo. Al valorar el inicio de la campaña electoral con vistas a la consulta popular del próximo 3 de diciembre, el dignatario venezolano subrayó que ha arrancado con un debate respetuoso, esclarecedor y con las ganas del pueblo de saber la verdad, de defender la verdad y salir al ruedo a poner la cara por el país. Escuchamos la canción que realizaban artistas de Venezuela. El Esequibo es nuestro. Es nuestra tierra llena de encantos, un paraíso donde nace el sol que ilumina su manto. Y aquí estamos, defenderemos con corazón de luchadores el suelo de libertadores. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. Por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. No es una en reclamación, forma parte de mi nación. Hermanos, a protegerlo, porque somos venezolanos y unidos nos damos la mano. Lo lograremos, porque el destino de Venezuela está bendito, nos pertenece y está escrito. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo. Y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Así como nuestra bandera.
forma parte de mi nación. Vota 5 veces, 5 veces. El amor por Venezuela nos une y la Guayana Esequiba es nuestra. 5 veces sí, vota 5 veces, 5 veces sí, vota 5 veces, vota 5 veces sí. Y seguimos en Resumen Latinoamericano y nos vamos a Cuba y a hablar del feminismo cubano y su lucha por los derechos de las mujeres, de las infancias, de las adolescencias y de las diversidades. Esta semana, el pasado 8 de noviembre, comenzaron las jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos. Y textualmente decían estas jornadas: por un mundo sin violencia de género y abuso sexual infantil. Esta jornada lo que busca es fortalecer las capacidades de los actores sociales, de las familias y de la sociedad civil para la prevención y atención de las violencias de género que afectan de forma directa a niños, niñas y adolescentes. Encabezaba estas jornadas Mariela Castro Espín, la directora del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que se pone al hombro en esta batalla también junto con la Federación de Mujeres Cubanas. Vamos a escuchar a Mariela Castro, pero esta vez en Argentina, en Buenos Aires, porque estuvo aquí en una charla con compañeras, con organizaciones feministas de la solidaridad en la Embajada de Cuba. Ya hemos publicado la charla completa en nuestro programa de televisión, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y ahora les compartimos las preguntas, porque es muy interesante escuchar a Mariela cómo se está trabajando en Cuba con todos estos temas diversos que tienen que ver todos, y el eje es la educación sexual. Fíjense qué vanguardia, ¿no? Que la educación sexual que ha costado tanto y que cuesta tanto que en Argentina se implemente con una ley de hace muchos años, pero hay una resistencia muy grande. En Cuba se implementa desde todos los lugares, desde todas las organizaciones, desde la comunicación, la escuela, la familia, la televisión, desde, por supuesto, aquellas comunidades LGBTIQ+, que son las que más sufren la discriminación. Entonces, Cuba es un faro en este sentido, aunque se publicite poco sobre este tema. Vamos a escuchar este debate. Mariela, ¿qué es lo que falta por conseguir en esa gran lucha que llevan adelante? Las violencias han avanzado mucho, las violencias hacia las mujeres, hacia las infancias, adolescencias. Has hablado un poco. Pero ¿cuáles son los desafíos más duros que están en Cuba ahora, después de esa COVID, donde aumentó las violencias acá en Argentina, bueno, en todo el mundo? ¿Cómo estáis afrontando esta situación? A ver, se aprobó el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres por resolución presidencial, máximo rango, en 2021. Ya eso es un plan de acción que además se monitorea y se controla 2 veces al año, por donde se van en las acciones que se diseñaron, y entre ellas está la atención a la problemática de la violencia. Pero además, en ese lugar hay también una estrategia nacional para la prevención y atención a las diferentes formas de violencia de género y en el espacio intrafamiliar. Esta se monitorea al máximo nivel a través de la viceprimer ministra, de María Chapman, y también 2 veces al año se va chequeando por dónde va el cumplimiento de los mandatos que se le han dado a los diferentes organismos de la Administración Central del Estado. Cada uno tiene su propia estrategia: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, las organizaciones de masa, tienen sus propios protocolos de actuación y estrategia. Eso es lo que nos permite ir
atendiendo los problemas que vemos que existen para poder funcionar, para que funcione la estrategia como tal, los nuevos protocolos que se están creando, otros que se están cuestionando y actualizando, incluso a través de espacios de intercambio con experiencias de otros países para irlo fortaleciendo. Y en fin, que se está trabajando. Ahora yo en México pude ver la experiencia en Ciudad de México de los puntos violetas, que me pareció espectacular para aplicarlo en Cuba, porque desde la sociedad civil tiene como en los barrios lugares a donde las mujeres maltratadas van a buscar ayuda y lo hacen de manera más expedita y presionan a cuando, por ejemplo, la fiscalía o la policía u otras instancias no están funcionando con toda la rapidez, cosa que nos ha pasado también a nosotros. Por tanto, ahora, justamente en este tiempo de noviembre, que lo dedicamos a la jornada contra la violencia de género y por los derechos humanos, vamos a tener un contacto con las compañeras mexicanas que van a transmitir la experiencia de los puntos violetas para poderlo desarrollar, aplicar a través de la Federación de Mujeres Cubanas, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, porque venía como anillo al dedo a la realidad nuestra. Y me alentó esto fue Ignacio Ramonet. Estamos juntos en un evento con el Partido del Trabajo de México y me dice, mire, esta experiencia para ustedes está genial. Fuimos a ver y realmente está muy interesante, será solo en Ciudad de México. Pero en todas partes hay experiencias valiosas, aquí también, y hay estudios que son importantes. Aquí en Argentina hay intelectuales, luchadoras, hay gente brillante de la que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo. Así que aquí no han hecho la revolución, pero aquí hay gente muy revolucionaria. Contesta Mariela ahora a la pregunta de cómo se está trabajando en Cuba con la visibilización de las personas trans y su igualdad dentro de la comunidad. Ya, por suerte, la Constitución de la República ampara los derechos de estas personas. Por tanto, por ahí ya tenemos las puertas abiertas para trabajar mejor en modificar estas cosas que como están establecidas, estas normas. Entonces, tenemos una estrategia de integración social de las personas trans, atendiendo sectores clave en este sentido, donde está salud. Estamos trabajando con asignaturas optativas para formar de la carrera de medicina, para formar la comprensión del género y las transidentidades, en las escuelas pedagógicas y las universidades, las carreras pedagógicas y escuelas pedagógicas, trabajadores sociales, y comunicación principalmente. Pero además estamos buscando la complementariedad de otras leyes, como por ejemplo esta ley de salud incluye también la protección en el ámbito de la salud de estas personas, incluyendo todos los procesos de transición, de acompañamiento en la transición gratuita, porque es salud pública. En la educación estamos introduciendo todo lo que pueda garantizar que no haya ninguna forma de exclusión y discriminación en el ámbito educativo. Y ya revisamos también el nuevo reglamento escolar y vimos que no había ningún elemento que pudiera contribuir a la discriminación, exclusión y al bullying, al acoso de las infancias y adolescencias, tanto trans como, bueno, por sus expresiones de género, las dificultades que les puedan generar y otra forma de violencia por otras razones. Y entonces se está trabajando ya en las modificaciones a la ley registral, en la que nosotros aspiramos a que la persona trans no tenga que pasar por ningún procedimiento para cambiar su identidad. O sea, es que todavía el mundo funciona con el absurdo de que la forma de los genitales determina la identidad y no tiene nada que ver. Entonces, y además desde el binarismo de género. Yo sé que hay mucha gente que eso le puede sonar muy raro, pero es que es un absurdo impuesto hace siglos y todas las leyes del mundo lo siguen reproduciendo. Entonces, y también estamos trabajando el tema de las infancias no binarias, porque hay momentos en que empiezan ya, en la medida que van construyendo su identidad, que no se identifica con ninguno de los arquetipos de género,
y poco a poco después irán definiendo si son no binarios o lo que sea. Por dónde van, o a lo mejor ni se quieren clasificar en nada, simplemente son así. Y las personas intersexuadas, porque las personas intersexuadas en la infancia sufren mucho porque los padres se desesperan por definir un solo genital para que entonces puedan tener una identidad de género binaria. Y con cirugía los ponen en dificultades, y entonces incluso un movimiento desde hace muchos años en el mundo que está promoviendo el que no sea la moratoria de cirugías de modificación de los genitales en las infancias intersexuales. Eso es otro tema más silenciado todavía y que necesita que también, y ahora yo acabo de actualizar mi libro Que nos pasen la puerta, donde les acabo de poner estos elementos para que las niñas, los niños y las niñas conozcan que estas realidades existen y que no pueden ser discriminados, ni excluidos, ni ser transgredidos en su dignidad por eso. Habla ahora Mariela sobre el bloqueo. El bloqueo pone en dificultad todo. El principal obstáculo para lograr nuestros objetivos de desarrollo es el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos, pero también es un bloqueo que va acompañado con una fuerte guerra mediática, cultural, cognitiva, como de todas las maneras que se puede identificar, de eso que le llaman la guerra híbrida, es permanentemente distorsionando la historia de Cuba, distorsionando la realidad cubana, imponiendo matrices de opinión de cabeza hasta la izquierda, la repite, porque se la dicen tanto que la repiten. Entonces es permanente y es una lucha ideológica muy fuerte en la que tenemos que también nosotros no dormirnos, estar alertas y desarrollando aprendizaje. Porque una de las cosas que se está retomando ahora con mucho más fuerza es fortalecer las escuelas de cuadros. Los chinos en su último congreso del partido lo metieron con mucha fuerza el tema de las escuelas de cuadros y le están dando intercambio entre las escuelas de cuadros. Pero también otros partidos políticos en Europa y en América Latina le están poniendo un poco más de energía. Y dentro de las escuelas de cuadros nosotros estamos tratando de que estos temas se introduzcan también, porque es parte de esa lucha revolucionaria, todos los temas vinculados con la educación integral de la sexualidad. Y por último, contesta a cómo se ha implementado la educación sexual en la isla. Nosotros hemos trabajado mucho con Argentina en los temas de educación sexual. Desde la década del 90 se logró el Programa Nacional de Educación Sexual en la Escuela, con una resistencia tremenda que ya se intentaba hacer desde los años 70, pero no se lograba avanzar mucho, nada más desde la asignatura de biología, los temas reproductivos y en la secundaria básica. Y entonces, como era una tendencia en todas partes. Y ya después poco a poco se fue fortaleciendo. Es un programa que ha tenido sus logros y sus deficiencias. Todavía tenemos muchas dificultades. El talón de Aquiles es la formación de docentes. Estamos trabajando en investigaciones para fortalecer la formación en las escuelas pedagógicas, que es la de maestro primario, y las carreras pedagógicas que cubren la secundaria y el preuniversitario. Entonces, sobre todo estamos poniéndole énfasis a las carreras pedagógicas, las de salud, trabajo social y comunicación. Entonces, pero con el mundo jurídico trabajamos desde hace mucho tiempo, con la policía también, porque la policía no siempre entiende las leyes. Generalmente no se conocen las leyes. Eso fue lo que descubrimos en las clases. Entonces lo que hemos estado trabajando, ahora estamos retomando los cursos para las escuelas de policía para que el mismo profesorado se prepare para desarrollar estos cursos y de manera permanente, que atiendan tanto los temas generales dentro de la política sexual de la revolución en estos momentos y los temas de violencia, los temas LGBT, o sea, distintas temáticas en las que hemos estado viendo que hay más dificultades en el comportamiento de la policía. Pero también con fiscalía, porque sobre todo en la atención a la violencia contra las mujeres hemos visto demoras en la respuesta de la fiscalía y se están dando seminarios a los fiscales y las fiscales, que son mayoría las mujeres,
también en ese sector. Y bueno, eso está ayudando. Hay una otra cosita que no les dije. Nosotros nos sentimos muy orgullosas sin utilizar cuotas, porque la Federación de Mujeres Cubanas siempre defendió no usar cuotas, la presencia cada vez mayor de las mujeres en los niveles de toma de decisión y a nivel de la Asamblea Nacional. Somos el segundo país a nivel mundial de mayor presencia de mujeres en espacios parlamentarios. Entonces, eso nos hace sentir muy orgullosas. Sin embargo, por los estudios de brechas de género y los estudios de los cuidados de la vida, hemos podido volver a comprobar que cuando hay una persona enferma, una persona anciana que cuidar o un menor que cuidar, es la mujer la que deja su trabajo, siendo incluso profesionales brillantes, para poderse dedicar a los cuidados de la familia. Entonces se vuelven en ese tipo de dificultades a reproducir la división sexual del trabajo. Por tanto, son retrocesos en los que estamos trabajando para que todo el mundo entienda que los cuidados de la vida son de todos y que tiene también diferentes, o sea, la organización social de los cuidados tiene diferentes actores sociales, no solamente figuras dentro de la vida familiar. Fíjense que cuando la COVID, las principales investigadores de la vacuna contra la COVID eran investigadoras mujeres. Y recuerdo una reunión que hubo de las mujeres con el presidente Díaz-Canel, donde entre los problemas que plantearon las científicas no eran si tenía este problema, tal necesidad, porque tienen millones de necesidades como todo el mundo. No, ellas querían que les buscara la manera de ayudar a aquellas científicas tan valiosas que necesitaban para las investigaciones, que estaban cuidando a sus ancianos en la familia. Eso es lo que ellas estaban pidiendo para poder investigar y avanzar en las vacunas. Y nos vamos despidiendo de este programa con una cantante, violinista, compositora fantástica cubana. Ella es Tanmi López, NM, lo digo por si la quieren buscar, porque es impresionante cómo esta chica ha ido avanzando en una fusión de ritmos cubanos y afrolatinos, afrocubanos, jazzísticos. Realmente es una maravilla. Este es uno de sus temas de hace unos años. Niña traviesa. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa. La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa. Andaba perdida por montes y mares, desvanecida entre necedades, como jarasca al viento, derrochaba el sentimiento, mi niña cubana. Desaciertos, sin comprender qué pasaba, siempre creyendo en los cuentos del más allá, sin pensar que el tiempo no se detendrá, jamás mi niña no se detendrá. Cuántos enredos que ciegan lo bueno, que lleva en su pecho y lo esconde con miedo, sin ver que su juego lastima lo eterno, le aleja su sueño que es todo el empeño. Es más de una vida y si no lo termina, simplemente morirá. Ay, no que va, no te metas con la niña, no que va, déjala solita. Bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa. La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa. Pero algo estremeció a mi niña, un huracán de convicciones y pasión, combinado con amor de la familia, los amigos y el poder.